Jonan Fernández, como sabéis, es secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. Ha sido director del Centro Baquetic, coordinador general del CARRI, un movimiento social por la paz, desde el 92 hasta el 2006. Ha sido también coordinador de Lurraldea y también concejal del ayuntamiento, del que me imagino que será tu pueblo, Tolosa, desde el año 87 al 91. Bueno, yo os doy la palabra. Primero se la cedo a Jonan para que nos ayude un poco con sus iniciativas y propuestas a pensar esos retos que nos planteamos también y que les hacíamos llegar con la invitación. Gracias. Ondo eskerrik asko, mila esker Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuari konbidapenagatik, zorionak 20 urte hauek betetzeagatik. Nik esango dudana 3 zatitan laburbilduko ditut, alde batetik abia puntua, bigarrena azterketa bat eta hirugarrena iradokizunak. Abia puntua. 2013ko azaroaren 26an, 2013 eta 2016 aldirako bake eta bizikidetza plana onartu zuen Eusko Jaurlaritzak. Pasaden urriaren 10ean, 2017-2020ko bizikidetzaren eta giza eskubideen plana onartu zen. Plana hau aurrekoarekin alderatuz gero, izen buruan desberdintasun bat antzeman dezakegu. Bake eta bizikidetza plana izatetik, bizikidetzaren eta giza eskubideen plana izena hartu du. Terrorismoak eta indarkeriak markatutako aldi baten amaierari lotuta dago bakea eta zorionez atzean geratzen ari den konzeptua da. Euskal gizarteak aurre egin behar die azaleratuz doazen erronkei, giza eskubidei lotuta dagoen bizikidetzaren zerea erronka horietara hobeto egokitzea da. Oraindik gainditzeko dauden erronkak alde batzera utzi gabe. Planaren azpititulua ere aldatu da, aurreko planarena gizartea elkartzea helburua zen, plan honetan formulazio hori mantendu da eta empatiaren kontzeptua gehitu zaio. Helburu hori lortzeko ezaguera hautatu den oinarri eta aukera modura. Zaila da, giza eskubideen esanahi sakon ulertzea empatiaren aukera bizitzearekin osatzen ez bada. Empatiak ez du esanahi bestearen lekuan jartzea bakarrik. Beste persona batez kezkatzeko eta hartaz arduratzeko gai izatea esan nahi du funtsean. Empatiaren bizipena elkartasunaren esperientziarekin lotuta dago. Aurreko planarekiko desberdintasun horiek agerian uzten dute Eusko Jaurlaritzak bere jardunean giza eskubideen ikuspuntua indartzeko duen borondatea. Ikuspuntu horrek aldaketak ekarri ditu baita gobernuaren beraren egituran. Idazkaritzaren izena aldatu da eta giza eskubideen bizikidetzaren eta lankidetzaren idazkaritza nagusia izena hartu du. Eta idazkaritza horren barruan sartu dira garapenerako lankidetzaren Euskal Agentzia eta baita errefuxiatuen krisiaren erantzuteko koordinazioa. Apustu hau erabat lerrokatzen da 2030 agendaren garapen iraunkorreko helburuekin. 2015ko irailaren 25ean, benetan esanguratsua zen zerbait gertatu zen mundu mailako 193 liderrek mundu mailako 17 helburu betetzeko konpromiso hartu zuten. Agenda horren barruan, giza eskubideen sustapenaren funtsezko balioa adierazten da esplizituki. Decía que distribuyo mi intervención en 3 puntos y que el primero es el punto de partida, el segundo un pequeño análisis crítico sobre la situación de los derechos humanos y el tercero algunas sugerencias. En la primera parte que explicaba en euskera me he referido a la importancia de la institucionalización de la perspectiva y del enfoque de derechos humanos. Y me he referido a la evolución que los últimos planes de convivencia han tenido en la administración, en el gobierno vasco, hasta este momento, y la importancia del enfoque de derechos humanos que en este momento, dentro de lo que es presidencia del gobierno, está recogido la cuestión de la respuesta a la situación de las personas refugiados, la Agencia Vasca de Cooperación y toda la perspectiva de derechos humanos. Este enfoque se ha hecho a través de herramientas normativas como el Plan de Convivencia y Derechos Humanos y consolidando una estructura departamental de derechos humanos, como decía, vinculada a la Lehendakaritza.
Voy con el segundo apartado de mi intervención, análisis del momento crítico de los derechos humanos. Vivimos un tiempo y en un mundo de cambios en todos los niveles, es una obviedad, transformaciones difícilmente previsibles, estamos experimentando, nos atraviesan crisis institucionales, políticas, sociales, económicas, generacionales, migratorias. No vivimos aislados, sino interrelacionados, y las problemáticas y los retos son transversales y vienen tocados por una infinidad de efectos mariposa. En Euskadi acabamos de salir de un periodo negro y traumático de violencia y terrorismo. Todavía hay heridas de sufrimiento y de injusticia que hay que sanar, y al mismo tiempo nos encontramos transitando por una grave crisis económica, en una sociedad cambiante y en un mundo en profundo e incierto proceso de transformación. Todo ello se entrelaza y genera un contexto nuevo, un contexto social nuevo. El contexto social, sociopolítico, hoy o hace 6 años es sensiblemente diferente. Y en este contexto hay una nueva agenda de preocupaciones, una agenda emergente que hay que tener en cuenta. Tanto en el mundo globalizado como en nuestro marco local se ha consolidado una nueva agenda de preocupaciones adaptadas a la realidad del siglo XXI. Son debates, son retos emergentes relacionados con la gestión de valores como la diversidad y la solidaridad en la convivencia o en la educación, y que se plasman en realidades como los refugiados, las migraciones, la pobreza, el desafío medioambiental, la pluralidad religiosa o cultural, los derechos de personas LGTB, las nuevas formas de exclusión e injusticia, o en las respuestas a la amenaza del terrorismo internacional o la guerra. Estos son los temas de la nueva agenda, pero lo más reseñable es que el debate sobre estas realidades, sobre estos retos emergentes, no se asienta en el suelo firme de un discurso sólido. Se sitúa en lo que podríamos llamar tierras movedizas, con posiciones que cuestionan sin disimulo principios que hasta este momento eran incuestionables y que afectan a la consideración de valores, principios y libertades y derechos fundamentales. Es preciso tener en cuenta, en este momento, tener presente que la dignidad humana, los derechos humanos o la solidaridad son hoy, y van a seguir siéndolo en el futuro próximo, referencias cuestionadas y desdeñadas como principio jerárquicamente superior de la convivencia. Y lo van a ser a escala planetaria. Desde determinados lados del tablero mundial, de la política y de los poderes, se aceptará la importancia de los derechos humanos y la solidaridad como referencia subordinada a otros valores ordenados en torno a una ideología que en última instancia se asienta y se concentra en la ideología del individualismo. Tengo la convicción de que la defensa de los derechos humanos y, en consecuencia, el deber de solidaridad, la opción por la empatía, representan la gran tarea de las primeras décadas de este siglo XXI. Esto se lo escuché decir hace ya unos cuantos años a José Saramago, y en aquel momento realmente no fui capaz de entender en toda su extensión lo que quería decir. Sí que podía adivinar lo que quería decir, pero desde luego ahora aquellas palabras me parece que fueron proféticas. Participamos de un pulso social, político e ideológico entre dos centros de gravedad, individualismo o solidaridad. Lo que nos estamos jugando es si en las próximas décadas el centro de gravedad del mundo tiende hacia el eje de la solidaridad que fundamenta los derechos humanos, o por el contrario, profundiza en el eje del individualismo que los desdeña y relativiza. Esta pugna se da tanto en su proyección en la conciencia de la ciudadanía como en su plasmación en los diferentes ámbitos de la política local, nacional e internacional. Este es mi análisis de la mirada a los derechos humanos en el mundo actual y en la coyuntura actual. Tercera parte de la breve intervención, algunas sugerencias. Dentro de este panorama general de amenazas y oportunidades, voy a defender dos tesis principales. En primer lugar, ampliar la masa crítica de los derechos humanos y la solidaridad, y en segundo lugar, centrarnos en lo importante y unir fuerzas. No he dicho que he titulado esta pequeña intervención como la masa crítica que requiere hoy la defensa de los derechos humanos. Bueno, primera tesis, la importancia de ampliar la masa crítica de los derechos humanos y la solidaridad. Dice Wikipedia
que en sociología masa crítica es, comillas, la cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar y para que pueda sostenerse y crecer. En el contexto planetario descrito, es prioritario preguntarnos por la masa crítica que hoy requiere la defensa y promoción de los derechos humanos para que pueda sostenerse con éxito. Los derechos humanos, como dice el título de esta jornada, se encuentran en una encrucijada. En un contexto de individualismo y amenazas, es fundamental que la importancia de los derechos humanos pueda ser asumida socialmente en toda su profundidad. Es indispensable ampliar la masa crítica de los derechos humanos. No debiera contribuirse ni directa ni indirectamente a entender que la solidaridad y los derechos humanos que de ella se derivan, el concepto de derechos humanos amplio, universal, que también ha defendido antes Itziar, es una tarea, no debiera contribuirse a que se entienda que este concepto de la solidaridad es una tarea especializada y privativa de una parte del mundo asociativo, académico o político o institucional. Esto que estoy contando, de alguna manera, está también incorporado es una tesis que está recogido en el documento de orientaciones generales previas a la elaboración del cuarto Plan Director de Cooperación al Desarrollo que en este momento está tramitando el Gobierno de cara al Parlamento Vasco. Bien, ampliar y compartir social, académica e institucionalmente la importancia de los derechos humanos y la fuerza del sentido y utilidad de la solidaridad es fundamental. Y lo es, en primer lugar, para hacer frente a las poderosas corrientes que pugnan por relegar los derechos humanos a una posición secundaria y subordinada. Además, es necesario ampliar la masa crítica de los derechos humanos por un principio ético y por un objetivo pragmático. Por principio ético, es imperativo promover y construir un mundo en el que las condiciones básicas de igualdad, justicia, paz y libertad alcancen especialmente a los más necesitados. Y por un objetivo pragmático, porque la extensión local y global de los derechos humanos y la solidaridad es la mejor estrategia para propiciar contextos de seguridad y bienestar. El mejor sistema y el más seguro es el que consigue que vaya bien al mayor número de personas. Horrenbestez, egungo testuinguruan nire lehen iradokizuna da, lehentasunezkoa jo behar dela giza eskubideen eta elkartasunaren masa kritikoa zabaltzea. Segunda reflexión. Mi segunda sugerencia es consecuencia de esta primera. El medio para ampliar la masa crítica de los derechos humanos es, en un momento crítico como el actual, centrarnos en lo importante y unir fuerzas institucionales, académicas y sociales. Si no se hace esto, pasado un tiempo, y cuando los peores augurios se confirman, se comprueba, cuando ya es tarde, que se perdieron demasiadas energías en batallas secundarias. Tengo la percepción de que en el universo de las personas y entidades comprometidas con los derechos humanos perdemos mucha energía en este tipo de batallas y de pugnas secundarias. Existe, por ejemplo, una tendencia a trazar líneas de distanciamiento entre instituciones y movimiento asociativo. Prejuicios, en mi opinión. En las instituciones como en las asociaciones hay personas con principios, con limitaciones y con posibilidades. Creo que puede ocurrir que en las instituciones, claro que puede ocurrir que en las instituciones haya personas que pongan otros valores por delante de los derechos humanos. Pero igualmente puede ocurrir en el mundo asociativo, en el ámbito asociativo, que haya quien anteponga a los derechos humanos una determinada lectura ideológica o incluso sectaria. En esta pugna global entre solidaridad e individualismo, la defensa de los derechos humanos necesita centrarse en lo importante y unir fuerzas. Esto significa que deben promoverse alianzas público-sociales entre movimiento asociativo, entidades académicas, instituciones comprometidas con los derechos humanos y actores relevantes de la sociedad. Eso es, creo, centrarse en lo importante frente a lo accesorio. Pensemos en la cuestión de las personas refugiadas. ¿No es esta alianza público-social la única alternativa para pensar que podemos tener opciones de cambiar la realidad injusta que padecen o la insuficiente respuesta de Europa y de sus estados? Horrenbestez, nire bigarren iradokizuna da, garrantzitsua den hori erdian jartzea eta indarrak batzea. Erakundeen, elkarteen, mugimenduaren, erakunde akademikoen eta beste gizarte eragileen artean lankidetzan aritzea aurre iritsi dute. Y un tercer apartado, muy breve,
con toda la modestia y la humildad del mundo, porque lo han pedido los amigos y amigas del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, algunas sugerencias sobre su futuro. Lo primero es felicitar a la Universidad de Deusto por haber impulsado este instituto y a todos sus directores e integrantes por haberlo sostenido y mantenido. Desde el Gobierno vasco, desde la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, desde la Agencia Vasca de Cooperación, en concreto, tenemos una lista amplia de trabajos compartidos que merecen reconocimiento, agradecimiento y una muy buena valoración. Tenemos una buena experiencia de lo que ha sido esta colaboración y justo es destacarlo. Bueno, no soy quien para dar consejos sobre cómo debería este instituto enfocar el futuro y me atrevo a poner palabra a 4 reflexiones realmente muy básicas, así que nadie espere nada del otro mundo. Primera reflexión: el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe ha hecho un gran trabajo y una gran aportación en las últimas 2 décadas. Es muy básico y muy elemental, pero hay que poder decirlo, y yo creo que en eso estaríamos de acuerdo. Segundo, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe es necesario y tengo la convicción de que seguirá siéndolo en los próximos 20 años. Tercera reflexión: el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe debería dar continuidad a sus grandes líneas de trabajo e investigación porque son útiles a la causa de los derechos humanos. Y cuarta reflexión: el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe podría complementar sus líneas de continuidad, es decir, el mantenimiento de lo que viene haciendo, con una aportación específica: la búsqueda de líneas de innovación al servicio de una pedagogía social de los derechos humanos adaptada al siglo XXI. Este es, en mi opinión, uno de los grandes retos que tenemos: la extensión de la idea de los derechos humanos, la comprensión social, ciudadana, generación tras generación, de lo que significa en toda su extensión la idea de los derechos humanos. Una pedagogía social que nos ayude a ampliar la masa crítica que esta causa y la causa de la solidaridad requieren. Ezin dugu pozik gelditu gure familiaren, herrialdearen edo kontinentearen ongizate mailarekin aldamenekoa odolusten ari den bitartean. Elkartasunaren eta giza eskubideen kultura zabaltzea mundu zibilizatuaren funtsezko irizpide politikoa da. Horrelako ezer ezin daiteke izan giza eskubideen eta elkartasunaren bete beharraren kontzientzia eta konpromiso sozial eta instituzionala partekatzea lortzen ez bada. Eskerrik asko.